Buenas noches, soy Helber Jiménez, egresado de la Universidad ICESI en Administración de Empresas. Soy reconocido por Superintendencia de Sociedades para elaborar y firmar los cálculos actuariales por pensiones de jubilación. Mi experiencia en el tema es aproximadamente 14 años. En la actualidad hago los cálculos actuariales del Grupo Carvajal, Harinera del Valle, Ingenio María Luisa, y hay otras empresas más de las cuales pues ya suman algunas. Primero empecemos viendo qué es un cálculo actuarial. Un cálculo actuarial de pensiones es el valor presente y aleatorio de una serie de pagos a realizar, vitalicios o temporales, ya sea por la obligación pensional de una empresa con sus empleados, de una entidad de seguridad social que ampara estas prestaciones o de una compañía de seguros que asuma las pensiones de un tercero. En consecuencia, un cálculo actuarial comprende una serie de pagos durante un tiempo futuro a partir del momento en el cual el trabajador adquiere el derecho a percibir la pensión hasta el fallecimiento del jubilado, de los sobrevivientes legalmente reconocidos o hasta cuando concluya el derecho a la pensión. La duración de la renta o serie de pagos está dada por las expectativas de vida determinadas para el trabajador y sus sobrevivientes con base en las tablas de mortalidad. La rama de actuaría es un campo muy extenso. En mi caso particular, aplico el campo de la actuaría a establecer los cálculos actuariales con miras a ser presentados a la Superintendencia de Sociedades de aquellas compañías que tengan la obligación. Pero en el ramo de la actuaría existen muchas más aplicaciones, como es el caso de las compañías de seguros, en las pólizas de seguro, o las ARP cuando miden los riesgos en los empleados, o la evaluación de pérdida de la vida de una persona, o en el caso de amputación de un miembro a una persona, cuánto puede costar ese miembro y cómo evalúa un actuario en valores de pesos de acuerdo a lo que la persona cuánto le podría haber servido ese miembro y cuánto dejó de percibir por eso. En fin, la rama de la actuaría es un campo muy extenso. Como les dije, y lo hice en un principio, pues a lo cual yo me dedico es a la parte de jubilaciones por pensiones. Y es otro ramo que también se aplica en actuaría. ¿Qué empresas están obligadas a presentar un cálculo actuarial? Para entender primero que todo qué empresas presentan un cálculo actuarial, tenemos que trazar una línea en el tiempo, antes de 1967 y después de 1977. A partir de 1967 se establece el seguro social con el tema de la pensión de jubilación, de tal manera que si tomamos la vida laboral en 20 años de un empleado, tenemos que un empleado ingresado en 1957 se jubila en el año 1977. Luego es acogido por la empresa en un 50% y el IS lo acoge en el otro porcentaje. En este caso hablamos de un jubilado compartido con el IS. Ahora bien, un empleado ingresado en 1947 se jubila en el año 1967, lo que quiere decir que es acogido en su forma total por la empresa. Y hablamos de un jubilado con pensión completa a cargo de la empresa. Cuando la empresa debe responder por las obligaciones adquiridas en el tema de pensiones, como en los dos anteriores grupos, aquí hablamos de una obligación pensional, la cual debe presentar en forma de reservas y efectuar las debidas provisiones que conlleva dicha obligación. Las reservas se efectúan más bien aplicando las tablas de mortalidad establecidas por el DANE, donde el tope de expectativa de vida es hasta 110 años. Existe una tabla para mujeres y otra tabla para hombres. Cada expectativa nos da una probabilidad de vida y a la vez podemos estimar también una probabilidad de muerte. Trabajamos con el IPC de cada año para establecer los futuros incrementos. Y la tasa de descuento que utilizamos para traer pesos del futuro a pesos de hoy está ajustada por la inflación, es del 4.8%. Existe una formulación para llevar una pensión de X valor
a la probabilidad de vida que tenga el trabajador. Una vez hallado ese valor, se trae a la tasa de descuento para ser convertido a pesos de hoy. La formulación se realiza para cada persona que exista dentro del grupo de pensionados, teniendo en cuenta el cónyuge del pensionado. Lo mismo que la expectativa de vida. Entonces hablamos de una reserva de supervivencia, o sea que calculamos una reserva para el empleado, una reserva de supervivencia, que es la diferencia que se tendría que pagar en cuanto el jubilado fallezca y entre como beneficiario su esposa o su esposo. Al final, la suma de todas las reservas obtenidas a nivel de pensionado constituyen el total de la reserva que se debe provisionar de manera contable. Un cálculo actuarial bajo normas NIF es idéntico a un cálculo actuarial bajo normas colombianas, excepto que las tablas de mortalidad que utilizamos en el caso de las normas colombianas, estamos hablando con que una persona llega a vivir hasta los 110 años. Superintendencia Financiera ajustó esas tablas y dijo, ya la persona no vive hasta 110, sino hasta 100 años. Ahora, no se utiliza el IPC como en el cálculo de las normas colombianas, sino que utilizamos la inflación que se da a diciembre 31 de cada año. Y por último, la tasa de descuento que se utiliza en una es del promedio del 4.6 para traer la tasa de descuento, el 4.6 promediado más IPC, y en el caso de las normas NIT trabajamos con una tasa promedio de títulos TES a largo plazo que expide el gobierno nacional. El tema es bastante extenso, quise hacer un breve resumen de en realidad qué aplicamos bajo unas normas, bajo otras. Las diferencias que encontré son 3 en realidad, el resto es la misma aplicación para el cálculo actuarial. Y bueno, buenas noches, es todo al respecto. Muchas gracias.